Reciban un cordial saludo del profe Carlos Quintero. Bienvenidos a esta clase de física en la cual trataremos el tema ley de Hooke. Para esta clase voy a utilizar un recurso de GeoGebra que está en la página www.geogebra.org y cuyo autor es Felipe.Esteban. Bien, tenemos un resorte y una regla. En el extremo inferior del resorte se va a colocar unas masas. Vamos a variar la masa, el valor de las masas, y vamos a mirar qué tanto se va estirando el resorte. Bien, si no hay masa, pues el resorte está en su posición normal. La regla nos señala 0 centímetros. Vamos a asumir que las masas están en kilogramos. Bien, cuando la masa es de 0.2 kilogramos, vemos que el resorte se ha estirado 9 centímetros. ¿Sí? Lo que hay de 0 a su posición normal, acá 9 centímetros. Es decir, que una masa de 0.2 kilogramos produjo en el resorte un estiramiento de 9 centímetros a partir de su posición normal. Vamos a duplicar la masa. La masa ahora ya no sea 0.2, sino que sea 0.4 kilogramos, o sea, el doble de 0.2. Observamos que si la masa es el doble, la masa es 0.4, el estiramiento del resorte ya no es 9 centímetros, sino que es 18 centímetros, o sea, el doble. Si triplicamos, pasamos a una masa de 0.6, que sería el triple de 0.2, vemos que el alargamiento o el estiramiento del resorte es de 27 centímetros, o sea, el triple de 9. Observamos con esta práctica, a medida que vamos cambiando la masa va aumentando, el estiramiento va aumentando, pero de manera directamente proporcional. Entonces se dice que la masa y el estiramiento del resorte son cantidades directamente proporcionales. Como la masa es positiva y el estiramiento es positivo, la constante de proporcionalidad es positiva, perdón. ¿Qué indicaría esto? Repito entonces que a medida que se aumenta la masa, el estiramiento del resorte también aumenta en la misma proporción. A continuación, voy a ampliar en la explicación de algunos aspectos que tienen que ver con la ley de Hooke. Bien, como ya probamos, la masa es directamente proporcional al estiramiento del resorte. Vamos a llamarle al estiramiento la norma, la magnitud del vector posición. A ver, acá hago referencia. Tengo un resorte acá en su estado normal. Aquí se le colocó una masa. Y esta masa lo que hizo fue dos cosas realmente. La masa le aplica una fuerza al resorte y producto de eso el resorte se estira. La posición de este extremo sería un vector, llamémoslo acá. La nueva posición del extremo del resorte sería un vector X. O Y, pues la letra lo de menos. Es vertical, debería utilizarse la letra Y, pero bueno, está bien que se utilice cualquier letra. La letra X, un vector. La magnitud de ese vector es lo que se llama el estiramiento, según vimos en la primera parte.
Estamos tomando un sistema de referencia, este sería el origen, este punto sería el origen, el punto donde el resorte está en su posición normal, y estamos tomando un sistema de referencia, vamos a tomarlo positivo hacia arriba y negativo hacia abajo, como usualmente se maneja. Bueno, lo que mida este vector es lo que se llama el estiramiento. Entonces vimos que la masa es directamente proporcional al estiramiento, que sería la magnitud de este vector posición. La constante K, vamos a llamarle constante K1, es mayor que 0, una constante positiva. Claro, porque la masa es un escalar positivo, el desplazamiento, el estiramiento del resorte, lo que se estira es una cantidad positiva, y el cociente, al pasar acá a dividir el cociente del positivo, me da positivo. O sea que esta constante de proporcionalidad es positiva. Si vamos al plano cartesiano, vamos a llevar la masa con respecto al estiramiento, pues va a ser una línea recta que pasa por el origen. Realmente no es una recta, es una parte de recta, porque hacia acá no hay nada. ¿Por qué no hay nada hacia acá? Hacia esta parte. Pues porque no hay masas negativas. No hay masas negativas, y el estiramiento no es negativo, el estiramiento del resorte. Como estiramiento, como magnitud del vector posición, nunca es negativo. Entonces la gráfica sería algo como esto. La pendiente, ojo con esto, la pendiente de esta recta sería la constante de proporcionalidad. Bien, pero si ya se probó entonces en la primera parte que la masa es directamente proporcional al desplazamiento, al multiplicar en ambos lados por la magnitud de la aceleración de la gravedad, por la constante G, que se toma como 9.8 o 10, la magnitud del vector. Entonces, multiplicando por G a ambos lados, por la gravedad, tenemos masa por gravedad igual a la constante K1 por gravedad por el estiramiento del resorte. ¿Pero qué es masa por gravedad? Es la magnitud del peso. La magnitud del peso. Recordemos que el peso es un vector. El peso de todo cuerpo es un vector que apunta hacia el centro de la Tierra. Aquí estoy hablando entonces de la magnitud del vector peso. Sería igual, pero si K1 es constante, la gravedad es constante, entonces K1 por G me da otra constante. Vamos a llamarle simplemente constante K, que es lo que aparece usualmente en los textos, constante K, multiplicada por el estiramiento del resorte. ¿Cómo sería la gráfica? Se parece mucho a la de la masa en función del estiramiento. Entonces tengo la magnitud del peso en función del estiramiento. Es una recta similar a esta. Lo que cambia es la constante K, o sea, la pendiente de la recta. Puede ser más inclinada o menos inclinada. ¿Sí? Las curvas, las gráficas se parecen mucho. Entonces aquí tenemos la gráfica de la magnitud del peso en función del estiramiento. Dicho de otra manera, si la masa es directamente proporcional al estiramiento del resorte, es porque la magnitud del peso que se cuelga sobre el resorte, la magnitud del peso también es directamente proporcional al estiramiento del resorte, pero con otra constante de proporcionalidad. Tercer aspecto, si estos dos vectores, W y X, el peso y el vector posición, son tales que sus magnitudes son iguales, que sus magnitudes son directamente proporcionales, esta constante K es positiva también. Y dado que pasa lo siguiente, en este caso cuando se cuelga la masa, el peso de la masa es un vector que apunta hacia el centro de la Tierra. El peso siempre apunta hacia el centro de la Tierra. Y el desplazamiento y
El vector posición del extremo del resorte, medido desde el origen, es un vector que tiene la misma dirección y el mismo sentido. Estos dos vectores, W y X, tienen la misma dirección y el mismo sentido. Tienen el mismo sentido, es lo relevante acá. Si estos dos vectores como cantidades vectoriales tienen el mismo sentido, es porque el vector peso es igual a la constante K multiplicada por el vector posición. Dicho de otra manera, el peso es un múltiplo escalar del vector posición con la constante de proporcionalidad positiva. Repito, ¿por qué positiva? Porque estos dos vectores tienen el mismo sentido. En la primera parte de este video mostramos pues que distintas masas producen distintos estiramientos y a partir de ahí se dedujo que la masa es directamente proporcional al desplazamiento que experimenta el resorte bajo cierto límite, ¿no? No se puede pasar de cierto límite, porque si yo me paso de cierto límite el resorte se daña. Eso tiene un límite, tiene que ver con la naturaleza del resorte como tal. Realmente, como dije ahorita, la masa lo que está haciendo es aplicarle una fuerza al resorte. En vez de la masa, yo pude pensar en nuestro resorte acá. Supongamos que no voy a hablar de que le cuelgo una masa, sino que voy a hablar de que yo con mi mano le aplico una fuerza. Es como si tuviera una masa. Entonces, la masa, lo importante no es la masa, sino que la masa le está ejerciendo una fuerza al resorte hacia abajo, como lo estoy haciendo yo en este momento. Bien. Pero si estoy hablando ya no de la masa, sino de mi mano, el agente externo, yo puedo estirar el resorte, pero también lo puedo comprimir. Lo puedo comprimir a partir de una posición, de su posición normal. Entonces lo puedo estirar, pero también lo puedo comprimir. En ese orden de ideas, si esta masa no fuera la masa, sino que fuera un agente externo, mi mano, yo puedo en un momento dado con mi mano tener el resorte en una posición, digamos aquí. Es decir, que el resorte ya no se estiró, sino que el resorte está comprimido a partir de su posición normal. Entonces, ya aquí el vector posición es un vector que apunta hacia arriba. Y la fuerza que yo le estoy aplicando al resorte es hacia arriba. O sea que tanto la fuerza que yo le estoy aplicando al resorte, ¿sí?, como el vector posición van hacia arriba, tienen el mismo sentido. Entonces, o los dos van hacia abajo, los dos vectores, o los dos vectores van hacia arriba. O sea, está garantizado que tienen el mismo sentido. Bajo esta condición, realmente la coordenada del vector peso y el vector posición son negativas si tomo un sistema de referencia positivo hacia arriba. O sea que realmente la curva es de este estilo. La curva es de este estilo. ¿Por qué ahora sí pasa hacia acá? Miren que aquí tenía la magnitud el estiramiento, o sea, la magnitud del vector posición, pero acá tengo la coordenada del vector posición. Ya está sin las barritas. ¿Qué significa? Que esta coordenada sí puede ser positiva, negativa o cero. En este caso, con este sistema de referencia, realmente la coordenada X es negativa. Y la coordenada del peso también va a ser negativa, porque son dos vectores negativos con respecto a este sistema de referencia. Pero
cuando comprimo el resorte, la coordenada del vector ya es positiva, porque apunta hacia arriba de este sistema de referencia. Y la fuerza que le estoy aplicando es hacia arriba, los dos vectores quieren coordenada positiva. Entonces en ese caso tendría cosas como esta. Para una coordenada positiva de la posición hay una coordenada positiva de la fuerza, que ya no sería el peso, sino una fuerza de un agente externo. Bien, pero si está pensado solamente en esta situación del resorte, la gráfica realmente sería esta de acá, con respecto a este sistema de referencia. Si cambia el sistema de referencia, entonces podría ser la de allá. Eso depende del sistema de referencia. Bien, termino con esta parte y es lo más relevante. Cuando se cuelga una masa del resorte, el resorte queda en equilibrio, queda estático. ¿Qué significa? Que en este momento están actuando sobre la masa dos fuerzas, que son el peso y la fuerza que el resorte le hace. Esta F será la fuerza que el resorte le hace al bloque, a la masa. Si yo le aplico una fuerza a un resorte, el resorte me aplica una fuerza a mí según la tercera ley de Newton, de igual magnitud, dirección, pero sentido contrario. Bien, ¿qué tengo entonces? Que como la masa está quieta, se colgó y ella alarga el resorte y queda estática, no va a oscilar. Eso es tema del siguiente movimiento, del siguiente tema llamado movimiento armónico simple. La masa queda quieta, estática. Entonces, de la segunda ley de Newton sabemos que hay dos fuerzas: la fuerza F, que le hace el resorte a la masa, más el peso de la masa, el peso del cuerpo. Y esa suma es igual a 0, al vector nulo. ¿Por qué es el vector nulo? Porque como no hay aceleración, la segunda ley de Newton dice que la resultante de la fuerza sería masa por aceleración, pero la aceleración es 0, o sea que me da el vector 0. Y para que la suma de dos vectores me dé el vector nulo, es porque uno es el opuesto del otro. Algo como que si está sumando pasa a restar. Pero tenemos y con esto terminamos acá. Entonces la fuerza sería igual a menos el vector peso, pero el peso como vector es igual a la constante K por el vector posición. Entonces reemplazo, donde tengo este vector peso, lo reemplazo por Kx. Y esto es lo que aparece usualmente en los textos. Se dice entonces que la fuerza F que hace el resorte sobre el agente externo, sobre la masa, la fuerza es un múltiplo escalar del vector posición y con una constante de proporcionalidad negativa. Claro, porque K es positiva. Y si K es positiva, con este menos, esta nueva constante, menos K, sería negativa. ¿Cómo sería la gráfica de la coordenada del vector fuerza que hace el resorte sobre la masa o el agente externo en función de la coordenada X del vector posición? Pues va a ser ahora una recta que pasa por el origen, pero de pendiente negativa. O sea, la recta es decreciente. F igual a menos K por X.
indica el menos? Que si estoy estirando, la fuerza que yo le hago al resorte es hacia abajo, pero el resorte me hace una fuerza a mí hacia arriba. Si comprimo el resorte, le hago una fuerza hacia arriba, pero el resorte me hace a mí una fuerza hacia abajo. Pero son directamente proporcionales en magnitud. Si el vector fuerza, la fuerza que hace el vector sobre el agente externo, ya sea la masa o una mano que esté estirando o comprimiendo el resorte, es igual a menos K por X, por el vector posición, donde K es positiva, hemos dicho, esta constante, entonces menos K sería negativa. Si F igual a menos K por X, como vectores, entonces se tiene que la magnitud de la fuerza es igual al valor absoluto de menos K, que sería K, por la magnitud del vector posición. Esta magnitud del vector posición o es un estiramiento del resorte o es una compresión, o se comprime o se estira. Por ejemplo, acá, ¿qué tenemos? Supongamos que este es el punto normal del resorte, y que acá hay un alargamiento X. Para este alargamiento hay un punto simétrico acá, que ya no sería un alargamiento, sino que sería el resorte está comprimido. Entonces tenemos una simetría: o el resorte se estira cierta cantidad o se comprime la misma cantidad. Si la cantidad es la misma, o sea, esta magnitud del vector posición, ya sea que se estira o se comprime, es la misma, pues pasa algo bien curioso. La magnitud de la fuerza que hace el resorte es la misma, tanto aquí como acá. Acá sería un vector hacia arriba, y si lo estoy comprimiendo, el vector sería hacia abajo. Pero en magnitud, estos dos vectores tendrían la misma magnitud. Si este desplazamiento, este estiramiento y esta compresión son iguales bajo esa condición, hay como una simetría importante, esta propiedad. Entonces, con esto, ¿qué tenemos? Que la gráfica magnitud de la fuerza versus magnitud de la posición, que ya será estiramiento, se estira o se comprime el resorte, la cantidad en la que se estiró el resorte o se comprimió, porque hay las dos posibilidades, sería algo de este estilo. Bien, con esto damos por terminada esta clase. Les agradezco la atención prestada, muy amables.